Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el tercer video de una serie de 21 videos que estaré posteando como parte de una estrategia en redes, ¿no? Este, este tercer video lo quiero hablar sobre las tensiones de posicionarse como una persona mestiza para hablar de la blanquedad y la blanquitud que nos atraviesa y los procesos de blanqueamiento. Y también al mismo tiempo tensionarlo con cómo en este quehacer antirracista y que nos obliga a posicionarnos, que no lo convirtamos en un asunto de nosotras, de nosotros mismos, ¿no? Es decir, no volvamos a ser el centro de atención, que hemos sido el centro de atención en la historia nacional de México, ¿no? Y yo quizá tengo que empezar justamente hablando Geisa Matos e Isabella Cioli de Brasil dicen que una de las formas en las que las personas blancas o mestizas o blanco-mestizas pueden entrarle al tema del racismo. Creemos que como es un tema que no somos expertos, a lo mejor somos ingenieras, no sé, ¿no? Que no tenemos nada que decir, ¿no? Entonces, que una buena forma de entrarle es escarbando nuestra propia historia, ¿no? Y en alguno de otros videos, me parece, no estoy seguro, por eso lo voy a mencionar, yo mencionaba o yo decía que, bueno, desde hace mucho tiempo yo he dado clases, ¿no? Desde los 18 años, clases a adultos, luego clases semiescolarizado, luego a jóvenes, luego otra vez a adultos, en fin, ¿no? Y y cuando quería titularme de la licenciatura, yo quería como entender esa cuestión nacional, ¿no? Y me acuerdo que yo expuse mi proyecto de tesis y alguien comentó, bueno, en realidad quieres hacer una monografía, ¿no? Una monografía de Guillermo Prieto, Fernández de Lizardi y quizá otros autores, pero ¿eso qué? ¿No? Así me dijeron, ¿no? Tal cual. Este, y luego después pasó un tiempo y al entrar en la maestría, bueno, para esto en la licenciatura que estudié letras hispánicas, fue difícil como me di cuenta, digamos, que había muchas personas que habían leído un montón y yo no, yo decía que no sabía nada, ¿no? Porque muchas chicas, sobre todo muy jóvenes, ya habían leído lo que se le llamaba los clásicos, ¿no? Entonces, pues yo intentaba leerlos y tenía muchos problemas para comprender como de qué, ¿no? Para entender las lecturas, me acuerdo que vimos literatura grecolatina y leía y leía y leía y yo decía, pero esto está sumamente aburrido, ¿no? ¿Por qué la gente o sea, cree que hay que retomar para todo a los griegos, ¿no? En fin, es decir, no me caía el 20, por ejemplo, por qué una de las preguntas que yo me hacía en la universidad, por qué todo empieza en los griegos, va para Europa y luego lo que ahorita conocemos como Europa y luego llega a alguna parte del continente que llamamos América y después México, ¿no? Que era un poco así la currícula de la licenciatura en letras, recuerdo, ¿no? Hasta el final veíamos literatura mexicana. Entonces una de las preguntas que yo me hacía era, ¿dónde estábamos, no? O sea, mientras los griegos y no sé qué pasaba, ¿no? O sea, ¿qué sucedía? Entonces decía, no, es que eso es una asignatura particular, eso es literatura prehispánica, pero es literatura particular. Lo que ahorita vamos a ver es literatura universal, ¿no? Entonces, lo europeo, lo griego, que podemos discutir si es europeo o no, pero lo griego y posteriormente lo europeo era como considerado universal y lo que pasaba aquí, sí, no me caía el 20, ¿no? Luego en la maestría yo quería hacer un proyecto, fíjense nomás mi racismo, yo quería hacer un proyecto donde cómo las personas indígenas podían tener acceso a esa
que yo había conocido como literatura universal, ¿no? O sea, yo tenía súper internalizada esta idea de que conociendo la literatura universal, aprendiendo a leer y escribir en castellano, ibas a ser una mejor persona, ibas a cambiar, ¿no? O la gente iba a cambiar, ¿no? Y concretamente me hacían la observación, bueno, pero ¿para quiénes quieres dirigir este proyecto? Dado que mi maestría era en promoción y desarrollo cultural y había que hacer un proyecto cultural, entonces yo decía que, bueno, para la población indígena birrárica, ¿no? Y esto era sumamente racista, ¿no? Sumamente racista, pues, ¿no? De un racismo epistémico y un racismo antiindígena durísimo, ¿no? Entonces ya al llegar, bueno, hice la tesis de maestría sobre violencia escolar en preparatoria y fue hasta después que me cayó el 20, cuando terminé y como 2, 3 días antes de la titulación, me cayó el 20 y dije, bueno, es que la violencia pasa, la violencia que ocurrió en el espacio donde yo investigué, que era una preparatoria de la UNIBER aquí en el municipio de Zapopan, pasaba o cruzaba por el color de piel, ¿no? Y la diversidad sexual. Entonces, a partir de ahí como que me dije, bueno, entender el racismo, ¿no? Pero posteriormente dije, bueno, racismo, entonces el proyecto de doctorado tiene que ser con el racismo que hay en las universidades, pero racismo pues igual a indígenas, ¿no? Entonces digo, menciono todo esto no para, retomando lo que dije al principio del video, no para hablar, o sea, si las personas mestizas queremos ser antirracistas, es necesario que nos posicionemos y hagamos explícito el racismo, ¿no? Hagamos explícito si en una clase un alumno dice una cosa súper racista, bueno, tenemos que generar el espacio de confianza para decir, eso que estás diciendo es tremendamente racista, de un racismo antiindígena, un racismo antinegro durísimo, ¿no? Pero hay que generar ese espacio de confianza y usarlo como momento pedagógico y todos pensar que también nos sucede, pues, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer explícito nuestro racismo, tenemos que partir de nuestras propias experiencias, pero para pensar cómo hemos construido los diferentes racismos en nuestra persona, ¿no? No para volvernos un asunto de mi historia, ¿no? Hablar de racismo, entonces voy a contar mi historia. No, sino entender cómo yo, Gisela, por ejemplo, la cuestión del racismo antiindígena era constante, pues, ¿no? Si yo pensaba, o sea, yo tengo todavía, y estoy trabajando en eso, un racismo internalizado, un racismo antiindígena internalizado durísimo, por muchos factores, pues, ¿no? Y es mi tarea desenmarañar y entender cuáles son esos factores que hicieron posible que ese racismo antiindígena se instaurara en mi persona. Bueno, que crecí en Nayarit, que al venir a Guadalajara, epistémicamente se considera inferior la costa en general, pero Nayarit también, se consideraba que Guadalajara era un epicentro literario más importante que Nayarit, yo no había tenido acceso a un montón de lecturas que se consideraban clásicos, que eran generalmente personas blancas y la mayoría hombres. Entonces, bueno, eso pues, ¿no? Entonces es mi tarea ver cómo se construyó ese racismo en mi persona y no volverlo una historia sobre mí para poder hablar sobre racismo, antirracismo y blanquedad. Eso es el video de hoy. Ya se hizo larguísimo. Bye.